Bueno, el Código Civil también en esto, siguiendo a la Ley de Derechos del Paciente, recepta lo que son las directivas médicas anticipadas y también el tema de la mal llamada muerte digna. Hago hincapié en esto porque en realidad la muerte es un hecho, no es digno ni indigno, sino que lo que es digno o indigno es la forma en que vivimos y la forma en que morimos. Entonces no me parece que sea un término muy feliz a la hora de mencionar estas situaciones. Lo cierto es que con respecto a las directivas médicas anticipadas, que son documentos que puede realizar una persona que sea capaz para prever situaciones futuras en las cuales no está en condiciones de tomar decisiones, ya sea porque esté inconsciente o porque esté en un estado de coma o porque esté en un estado de obnubilación y esto no le permita tomar decisiones respecto al cuidado de su salud, poder disponer qué tratamientos en un futuro aceptaría o no aceptaría e inclusive nombrar a un tercero que puede o no ser familiar, para que lo represente, si es lo que se conoce técnicamente como el subrogante, para que lo represente en caso de que él no pueda expresarse y sea quien tome las decisiones por él. Estos documentos tienen una larga tradición dentro de la bioética, si bien no es muy común que la gente los realice, inclusive en aquellos países donde esto ha surgido, como es el caso de Estados Unidos, donde tienen raíz las directivas médicas anticipadas, no es costumbre que la gente realice este tipo de documento. Hay, si se quiere, una cuestión cultural en el medio muy importante en nuestra sociedad occidental. En general, el tema de la muerte es un tema tabú, un tema del cual no se habla, a diferencia de, por ejemplo, las culturas orientales. Se tiene la percepción de que si empezamos a planear cómo queremos que sea nuestra muerte o cómo queremos disponer, llegado el momento, es como que si la estuviéramos convocando por anticipado y la muerte en cualquier momento aparece y nos lleva a todos. Entonces, no hay una costumbre ni desde la parte, digamos, de los pacientes, ni mucho menos de parte del equipo médico. Es muy difícil, inclusive con pacientes adultos, que los médicos acepten charlar estos temas. Los médicos en general en la Facultad de Medicina no reciben ni educación ni entrenamiento para tratar las cuestiones al final de la vida, cómo tratar el proceso de morir. En general tienen incorporado que la muerte es un fracaso personal y profesional y no la forma natural en la que todos vamos a terminar nuestra vida. Entonces, estos documentos, una de las críticas fundamentales que sí se le puede hacer es, por un lado, el tema de las formalidades, ¿sí?, que están incorporadas en la Ley de Derechos del Paciente. Las formalidades son que estas directivas médicas anticipadas deben hacerse por escrito ante escribano, en caso de que no se pueda acudir un escribano, ante un juez junto con 2 testigos. Esto va a hacer que obviamente la gran mayoría de nuestra población, sobre todo en las instituciones hospitalarias, no tenga posibilidades ni de recurrir a un escribano, ni mucho menos plantearse la posibilidad de acudir al juez que esté de turno para que homologue las directivas médicas anticipadas. Nos parece que en esto se ha omitido tener en cuenta las experiencias que ya existían en nuestro país, sobre todo en instituciones, en el caso de adultos como el CEMIC o el Hospital Italiano, y en el caso de pediatría como el Hospital Garraham, donde este tipo de documentos se incorporan directamente a la historia clínica, se redactan en la historia clínica y el paciente, en caso de internación domiciliaria, se lleva una copia de este plan realizado, de manera de que si suele ocurrir algún tipo de urgencia, de emergencia, en el cual el paciente se descompense y tenga que volver a la atención médica y quien lo atienda no lo conozca, sepa que ya se tomaron determinadas decisiones y de esa manera evitar caer en lo que sería el encarnizamiento terapéutico, la obstinación terapéutica. La otra crítica es haber incorporado la expresión que ya estaba en la ley también de derechos del paciente, de que las directivas médicas que refieran a prácticas eutanásicas se considerarán como no escritas. En realidad nada agregaba esta expresión de prácticas eutanásicas porque la eutanasia en nuestro país es un delito, esto es, no está permitida,
por lo tanto ningún documento sería válido en el cual se autorizaran las prácticas eutanásicas. Y la otra cuestión fundamental tiene que ver con el hecho de que la ley, tanto la Ley de Derechos del Paciente como el Código Civil, no permite que los niños o los jóvenes realicen directivas médicas anticipadas. O sea, conforme el texto legal se tiene que ser persona mayor de 18 años. Sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos en las instituciones pediátricas es que los niños quieren tomar decisiones, toman decisiones efectivamente, sobre todo cuando están al final de la vida. Y esto se incorpora en la historia clínica, se charla muchísimo. El tema de la muerte resulta, y esto dicho entre comillas, mucho más sencillo hablarlo con los chicos que hablarlo con los adultos. Los chicos son mucho más espontáneos y mucho más abiertos a la hora de aceptar este tipo de conversaciones. Entonces nos parece que resulta en realidad una contradicción haber incorporado por un lado la autonomía pediátrica, o sea, la autonomía del niño, y por el otro no permitirle ejercer justamente esa autonomía, que sería la realización de directivas médicas anticipadas, teniendo en cuenta que en definitiva la directiva médica anticipada lo que significa es un consentimiento informado por adelantado. Entonces, si aceptamos que el chico puede dar su consentimiento informado con respecto a determinados tratamientos, parecería a su vez muy ridículo o muy contradictorio que no se le permitiera hacer las directivas médicas anticipadas. Teniendo en cuenta además que la etimología de la palabra consentimiento viene del latín y significa sentir con, sentir juntos. Ese es el proceso de consentimiento informado. Es un proceso que se da entre el equipo de salud y el paciente a lo largo de toda la enfermedad, en el cual se van tomando las distintas decisiones. O sea, no es algo que se toma de un día para el otro. La otra cuestión referida a las directivas médicas anticipadas tiene que ver con una crítica o una cuestión que se plantea desde la bioética fundamentalmente, que es si cada uno de nosotros podemos prever para el momento cuando estamos bien, pero prever para el momento en que estemos mal, cómo queremos ser tratados. ¿Qué quiere decir esto? La autopercepción que uno tiene de la enfermedad suele ser mucho más grave y mucho más difícil que cuando uno verdaderamente después padece la enfermedad. Entonces hay toda una cuestión que tiene que ver con la resiliencia, con la adaptabilidad a la enfermedad, que hace que por ahí cuando estamos sanos creamos que una situación determinada de enfermedad va a ser totalmente intolerable y no queremos ni siquiera imaginarnos en esa situación, y llegado por ahí esa situación nos adaptamos bien, nos manejamos bien y consideramos que a pesar de la situación de enfermedad tenemos una buena calidad de vida. Entonces, esta cuestión hace que más allá del documento formal que uno puede dejar firmado, como es la directiva médica anticipada, la necesidad de que estas cosas se vayan charlando a lo largo de toda la enfermedad, que se hable con la familia, que la familia sepa que están tomadas las decisiones, porque después cuando ocurre la urgencia, ocurre la situación en la que hay que tomar las decisiones, muchas veces si la familia desconoce que ya el paciente tomó esta decisión, es muy difícil que en el momento agudo lo acepten. Entonces, todo un proceso que necesariamente debe llevarse a cabo desde que se detecta una enfermedad amenazante de la vida hasta los momentos finales. Con respecto justamente al tema de la muerte digna, lo que hace el Código Civil es repetir de forma textual lo que dice la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí? Incorpora directamente y lo regula por ahí de una manera que no hubiera sido la adecuada, porque queda incorporado como un inciso dentro del artículo 59 que regula el consentimiento informado. Por ahí hubiera merecido un artículo específico dedicado al tema del final de la vida. Al incorporar lo que establece la Ley de Derechos del Paciente, es acreedor a las mismas críticas que le hacemos a la Ley de Derechos del Paciente, que es el hecho de haber confundido lo que es una indicación médica con lo que es una decisión personal. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho que tiene el paciente a rechazar tratamientos es un derecho que viene de la mano del artículo 19 de la Constitución Nacional, que estaba regulado por un lado en la Ley de Ejercicio de la Medicina, la vieja Ley de Ejercicio de la Medicina, que estaba regulado también en la Ley de Trasplante y que seguía así regulado
que luego fue incorporado en la Ley de Derechos del Paciente. Este derecho es un derecho constitucional que tiene que ver con el propio proyecto de vida y que por ahí no hacía falta una regulación nueva al respecto, o por ahí nada más que una reglamentación en cuanto a lo que sería la letra chica de lo que es el consentimiento informado. Pero por el otro lado, lo que se conoce técnicamente como adecuación de tratamiento médico, esto es decidir la abstención o interrupción de un tratamiento médico porque resulta fútil o resulta desproporcionado al objetivo terapéutico. Si mi objetivo es curar al paciente, porque todavía tengo, la ciencia médica me lo permite, obviamente que los tratamientos que son muy agresivos o muy invasivos van a estar justificados, van a ser considerados proporcionados. Pero si mi finalidad terapéutica, cuando ya no puedo curar al paciente, porque no puedo curar todo, en algún momento, digamos, vamos a morirnos todos nosotros, es un hecho cierto la muerte, entonces no lo puedo curar y lo que voy a pretender hacer es mantenerlo de manera confortable, tratar los síntomas para evitar que no sufra y no tenga dolor. Los tratamientos invasivos o agresivos no van a estar justificados, no van a ser desproporcionados. Entonces, esta evaluación es una indicación médica que el paciente puede o no aceptar, pero hay una indicación médica de ir adecuando los tratamientos de acuerdo a cómo va siendo la evolución de la enfermedad del paciente. Lo que hace también el Código Civil receptado en la Ley de Derechos del Paciente, y esto creemos que sí es algo muy importante, es considerar que la alimentación e hidratación artificial, ¿sí?, son tratamientos médicos. Que de hecho así es lo que considera la ciencia médica. Es aconsejable ir también retirando esta alimentación, esta hidratación artificial, de manera que el paciente no sufra y pueda llegar al final de la vida de la manera más confortable posible. Recalcar que cuando hablamos de hidratación y alimentación artificial no estamos hablando de comida o bebida tal cual como la entendemos los neófitos, o sea, no es el plato de comida que el paciente se le da por una sonda o por un catéter, son nada más que nutrientes para poder ayudarlo a superar la situación de enfermedad que tiene. Si llega un momento en que eso no lo ayuda a superar esa situación de enfermedad, entonces es cuando aparece esta indicación de poder ir limitando o retirando este tipo de procedimientos. Y la otra cuestión, que pasó lo mismo con la Ley de Derechos del Paciente y pasa en el Código Civil, que hay todo un capítulo que se olvidó de regular, que tiene que ver con la sedación al final de la vida, que es un capítulo muy importante desde el punto de vista médico y bioético, donde hay que tomar determinadas decisiones que tienen que ver con mantener al paciente por ahí inconsciente, de manera de que su sufrimiento, no particularmente físico, pero lo que tiene que ver con el sufrimiento existencial, con la angustia que genera saber que uno se está muriendo, requiere de determinado tipo de medicación, que son generalmente opioides o derivados de los opioides, que entre los efectos colaterales que puede producir es ocasionar una depresión respiratoria o cardíaca, y entonces de esa manera adelantar en cierta medida la producción de la muerte. Entonces, este es un capítulo que merecía toda una regulación muy particular, porque estas son decisiones que se toman en el momento de final de la vida. Y el otro tema que se incorpora en cuanto a final de la vida es garantizar el derecho de acceso a los cuidados paliativos. Si bien los cuidados paliativos tienen una regulación específica a través de resoluciones del Ministerio de Salud, y hay un par de proyectos en el Congreso a tratar con respecto a la regulación nacional de los cuidados paliativos, es importante que esto haya sido incorporado al Código Civil, teniendo en cuenta que no tanto en las ciudades grandes de Argentina, pero fundamentalmente en el interior, los cuidados paliativos prácticamente no existen. Resulta muy dificultoso acceder a los cuidados que tienen que ver con el cuidado holístico del paciente, no solamente con el cuidado por su enfermedad particular, sino lo que tiene que ver con las necesidades físicas, espirituales, humanas, por decirlo de alguna manera,
del paciente. Entonces es importante que esto se haya incorporado porque hay todo un movimiento a nivel internacional que clama y se le ha pedido a las Naciones Unidas que declare que los cuidados paliativos son derechos humanos, para justamente hacer que los estados se comprometan a garantizar el acceso a los cuidados paliativos. Hay un gap, una gran diferencia entre lo que es el cuidado paliativo en los países subdesarrollados, como puede ser toda Latinoamérica, África o Asia, y los países centrales, como es el caso de los países europeos o de los países norteamericanos, donde este acceso a los cuidados paliativos está plenamente garantizado en una situación de justicia distributiva bastante injusta, teniendo en cuenta que por estadísticas de las propias Naciones Unidas, todo lo que son los países subdesarrollados, usamos el 6% del uso mundial de la morfina y tenemos más del 50% de los pacientes con cáncer y más del 90% de pacientes con HIV. Entonces hay una gran diferencia totalmente injusta entre lo que es el acceso a la medicación paliativa y lo que es los enfermos que requieren cuidados paliativos. Hay países como por ejemplo Kenia o Namibia que ni siquiera tienen acceso a la morfina. Entonces esto es importante haberlo incorporado en la legislación de manera de empezar a concientizar acerca de lo que son los cuidados paliativos.